¿Cómo se alcanza o no la mayoría parlamentaria? Sí, sí, es muy complejo, pero es complejo en sí mismo el tema, Claro. no por faltas de entendimiento. O sea, a ver, no es un número mágico que lleva a la mayoría parlamentaria sí o no, sino que en realidad la mayoría parlamentaria se obtiene a partir de los votos válidos, es decir, no se toman en cuenta los votos en blanco y anulados, Ujú. y se tiene en cuenta la dispersión también que hay de partidos. O sea, una cosa es cómo se hace en Cámara de Senadores, que es más sencillo, y otra cosa es en diputados, donde la asignación de bancas se hace por cocientes, es decir, bueno, hay una cantidad de votos necesaria para acceder a X cantidad de bancas. Cuando se termina la distribución de esos por cociente, empiezan otro tipo de mecanismos que tiene que ver con los sobrantes de votos de los partidos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Unidad Popular, del Partido Ecologista, que los dos están relativamente cerca de obtener un diputado, o por lo menos en la encuesta están midiendo cerca de un punto, pero pueden no llegar. Y todo eso son votos sobrantes que favorecen al Frente Amplio por ser el más votado. Si ellos entraran, en realidad se dificulta más. Se necesitaría un nivel más alto de votación por parte del Frente Amplio para obtener la mayoría parlamentaria, ¿no? Pero es bastante complicada la asignación de bancas de acuerdo al nivel de votación. Obviamente, si está 48,5%, 49%, ahí es seguro Sí, que claro. tenga la mayoría parlamentaria. Eduardo, yo te quiero hacer una pregunta muy básica, pero que quizás igual genera dudas. Cuando uno elige una lista, ¿verdad? Porque más allá, uno siempre habla del candidato a presidente, del Sí. partido, pero pocas veces se explaya en lo que es una lista, y una lista hay que elegir por partido, ¿verdad? Ujú. Me gustaría que explicaras cómo se conforma esa lista, cuál es la información a la que tenemos que también revisar a la hora de elegir esa puntualmente para poner dentro del buzón. Bien, sí, el primer tema es que las elecciones no son elecciones de presidente. Justamente las elecciones de octubre son de presidente y parlamento, y desde la reforma constitucional del 96 se ha dado un proceso en que se presidencializó todo, ¿no? Como que es nada más que presidente que se elige. En realidad, Claro, o justamente, vice, ¿no? Presidente y presidente y vice como vice, si fuera lo claro. único que se está Y votando. de hecho, factiblemente no se elija presidente en esta elección. Es muy probable que Claro. no. Entonces, justamente el Parlamento hoy es, digamos, el eje central de lo que se elige en octubre. Las listas tienen 4 informaciones. La primera es la fórmula presidencial a la que se vota. La segunda es el Senado. La tercera es diputados. Y la cuarta es la Junta Electoral Departamental. Diputados es por departamento, la Junta Electoral es por departamento y el Senado es a nivel nacional. Entonces, la información que tienen las listas es justamente cuál es la nómina de candidatos al Senado que lleva cada una de las listas y cuál es la nómina que lleva a diputados y a la Junta Electoral. O sea, son 2 hojas de votación. Es una sola. Una sola. Que tiene toda la información. Bien. ¿No? No es la misma, y eso es importante. O sea, si alguien vota en Canelones, no puede introducir una hoja de Eso es Montevideo. muy Puede importante. cruzar. Claro. O sea, Cada tiene que lista ser de partido Es por departamento. por departamento. departamento. Y está especificado. Está especificado arriba a la derecha, si no me Sí. equivoco, dice de qué departamento es Y la están lista. especificados quiénes son los principales candidatos a senador y a diputado. Exactamente. ¿No? Bien. Y están los titulares, los suplentes, ¿no? Que puede ser sistema respectivo, sistema de sustitutivo, digamos. Y lo que es importante es que las listas para el Senado también tienen sublemas. Es decir, la información que dice es el partido, el sublema, ¿no? Entonces hay varias listas que acumulan hacia el Senado, solamente para el Senado, votos para un sublema. Y a quien se le asigna las bancas es al sublema y no a la lista. Después viene la segunda distribución, que es hacia las listas o las hojas de votación que tienen, que comparten, digamos, el sublema, ¿no? Pero el sublema lo que hace es juntar los votos de distintas listas o de hojas de votación específicamente hacia un Senado.
Eduardo, O sea que se repite, digamos, en los candidatos a Senado. Exactamente. una pregunta que seguro también podría contestar un funcionario de la Corte, pero me parece que es pertinente. ¿Alguien va a votar con la intención de no anular el voto ni hacerlo en blanco, sino de hacerlo efectivo? Pero siempre hay alguna picardía electoral, históricamente, que bueno, puede tener que ver con papeletas apócrifas. ¿Qué detalles son los que tiene que tomar en cuenta el votante, por ejemplo, a la hora de mirar la hoja de votación, a la hora de entrar al cuarto oscuro? Bueno, las listas tienen características, digamos, básicas que tienen que ver con que tienen que tener el número de la hoja de votación, tiene que tener el departamento, tiene que tener los datos de presidente, parlamento, voto a partido tal, ¿no? Y tiene que tener, bueno, las nóminas de Senado, diputados, Sí. tiene que estar completa en ese Y sentido. permíteme agregar la fecha del día. Y la fecha del día de de la elección. exactamente. La fecha de la elección tiene que ser la correcta, es verdad. En elecciones anteriores ha pasado que aparecen de elecciones anteriores. O de las internas, tal O de vez. las internas, claro, ¿no? O sea, esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Y a propósito de esa pregunta, ese voto se anula. ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto anulado en el peso específico que tienen después a la hora de tener cierto valor para elegir representantes nacionales o hasta el propio presidente? El peso es el mismo, o sea, para cualquiera de las cuestiones que se deciden, porque para el caso de la primera vuelta, si se define si en primera vuelta o no, no tiene ningún peso ninguno de los votos de los demás, ni siquiera el blanco y anulado, porque es el 50% más uno del total de votantes. No de habilitados, de votantes. De votantes. Para diputados y para senadores, para el Parlamento, los votos en blanco y anulados no se toman en cuenta, son solamente votos válidos los que se toman en cuenta. Entonces el blanco y anulado, en definitiva, el peso es el mismo. Simplemente manifestás cosas distintas. Se manifiestan cosas distintas. ¿Y qué pasa con blanco y anulado en función de la reforma que en este caso se le va a sugerir a la población? Bueno, la regla para el sí es la misma que para el triunfo en primera vuelta. O sea, tiene que tener más del 50% del total de votos de votantes. Entonces, en realidad, el voto en blanco y el anulado no tienen incidencia en la barrera hacia el sí. Lo que sí es importante marcar es que la Corte llama sobres conteniendo hojas anuladas. Eso significa que si se anula el voto, se anula todo el voto. Es decir, si se introduce una papeleta del sí y se anula el voto por alguna razón con respecto a las listas, a la elección nacional, se anula todo el voto. Es decir, el voto por el sí también se anula. Bueno, pero Eduardo, también está toda esta polémica porque, bueno, uno si está a favor de esa reforma, sí debe introducir la papeleta del sí. No existe la papeleta del no. No. Y hay toda una polémica en torno a eso porque han circulado papeletas por el no y han pedido también que la Corte en ese caso fuese, Flexible, ¿no? flexible exactamente y no anulara todo el voto por contener esa papeleta que no existe, que no debería introducirse, ¿verdad?, en ningún voto. ¿Qué va a pasar con eso, con esa situación? Eso en realidad es resorte de la Corte, digamos, ¿no? La Corte tiene que decir qué va a hacer. En principio, si tiene una hoja por el no, se tiene que anular el voto. O sea, para la reforma, entonces, lo que es importante a tener en cuenta es que existe una sola papeleta, que es en caso de estar a favor de la reforma y que es la papeleta del sí. Sí. En caso de no estar de acuerdo con la reforma, no se introduce más que la lista, Exactamente. sin ninguna otra papeleta. Lo que recién explicabas en realidad tiene que ver solo para el sí. Digo, porque como no existe el voto para el no, no existe, es poner la papeleta del sí o no poner nada. Si se anula un voto, ese voto incrementa la cantidad de ese sobre anulado, la cantidad de votos que tiene que llegar el sí para que salga. Claro. Sería como un voto para el no a la baja. Es elevar la barrera hasta donde tiene claro, que llegar exactamente. el sí, ¿no? El sí tiene que tener, sí o sí, la mitad de los votos emitidos para que se apruebe la reforma constitucional, ¿no? Bueno. Es una barrera importante. Claro. Y a priori con los indicadores actuales, ¿qué chance hay de que salga la reforma este domingo? Bueno, no tenemos la última encuesta para ver si ha habido movimientos importantes. Sí está lejos todavía para que efectivamente se pueda aprobar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un ejercicio de presentación que es el voto seguro por un lado y el voto probable por otro. La experiencia de todas las reformas constitucionales que hemos tenido es que quienes votan como máximo son los que dicen sí seguro y puede haber un plus
de crecimiento, pero es muy menor. O sea, no se puede tomar todo el voto probable como votos seguros hacia el sí, porque la dificultad que tiene la acción de tomar la papeleta para el sí, en sobrar algunas dudas que genera, cómo se pone, cómo no, el ensobre, o sea, quiénes reparten la papeleta del sí, quiénes no. Por ejemplo, hay un porcentaje de frente amplistas importante que está dispuesto a votar por el sí, pero tiene que llevar una acción que es ir en contra de su partido, introducir la papeleta del sí dentro del sobre junto con las hojas de votación por el Frente Amplio, ¿no? Y eso es una barrera importante. Eduardo, según tu criterio, ¿se ha dado información precisa sobre el tema de la reforma? ¿La gente está informada sobre qué consiste específicamente esta demanda, o sea, esta pregunta popular, digamos, que se está realizando junto con las elecciones? No, o sea, el fondo, digamos, preciso de qué es lo que se vota probablemente sea muy poca gente la que conozca efectivamente a qué delito se hace referencia. Sí, el contenido mismo de la ley. Sí, eso es poco conocido. O sea, es más un titular genérico que tiene que ver con, bueno, sí, bajar la edad de imputabilidad para que los menores sean juzgados, pero no mucho más que eso, ¿no? O sea, no está muy preciso. ¿Y eso tiene que ver con la falta de interés en general de los uruguayos para con lo que tenemos que hacer el próximo domingo? Hace semanas atrás discutíamos respecto a la obligatoriedad del voto aquí en nuestro país y qué pasaría si no fuera obligatorio. Yo creo que el escenario sería bien diferente, ¿no? Es muy probable que el escenario fuera diferente. Yo no creo que sea falta de interés. A ver, la gente consume lo que los medios le dan también. O sea, y los medios focalizan. Y los líderes. Y los líderes también. Porque son también los principales responsables en poder explicar lo más detalladamente posible cualquier tipo de propuesta, ¿no? Sí, el tema es que cuando las reformas constitucionales son en medio de una campaña electoral, uno tiene que priorizar. Claro. Entonces, un candidato no puede pasarse hablando del plebiscito y desatender su interés principal, que es o ganar o tener mayor representación parlamentaria, ¿no? Entonces queda como en un segundo plano, salvo que sea la bandera con la cual uno se está defendiendo, ¿no? Federico había dicho que ya nos vamos a meter de hecho en el trabajo del encuestador. Interesante, por cierto. Pero también, bueno, menester preguntar, porque también es consideraciones que uno tiene en el día a día, ¿no? ¿Estamos ante la elección más pareja de los últimos tiempos? A ver, no es la más pareja entre partidos en octubre. La del 94 fue un triple empate. Hubo 2,5 puntos, 3 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Claro. ¿No? O sea, ahí sí era muy parejo. En esta, las diferencias entre partidos en octubre son mucho más amplias. Es decir, ya es muy seguro que el Frente Amplio sea el más votado, que el Partido Nacional sea el segundo, que el Partido Colorado sea tercero. La cuestión es las diferencias que haya entre uno y otro. Sí, hacia noviembre es el balotaje que en principio se presenta más apretado de las instancias que hemos tenido. También hay un análisis de los votos de las nuevas generaciones, las que comienzan quizás a votar por primera vez. Sí. En realidad el análisis es un poquito más amplio, no de los que votan por primera vez, sino de un tramo, digamos, de hasta 35 años, ¿no? Que en realidad tiene que ver con una cuestión de volumen en el electorado. O sea, estamos hablando de que es menos del 10% del total del electorado los nuevos votantes. Pero sí, a nivel de jóvenes, digamos, hasta 35 años, se hace el análisis. Y efectivamente estamos viendo que hay un cambio en ese tramo etario, donde antes 2/3 de los votantes jóvenes votaban al Frente Amplio y hoy estamos hablando de cerca de la mitad. Es decir, ha variado en forma importante ese voto joven con respecto a lo que venía sucediendo. Lo explican un poco por el acercamiento generacional, ¿no? Con el candidato del Partido Blanco, por ejemplo. Tiene que ver, pero también tiene que ver con el mundo en que uno vive. A ver, para todos los nuevos votantes, su vida racional, digamos, más adulta, fue con gobiernos del Frente Amplio. Lo que conocen son gobiernos del Frente Amplio. Entonces, en esa búsqueda de cambios, el cambio no es más el Frente Amplio. El cambio, digamos, el Frente Amplio para ese público es el continuismo. Entonces, cuando se busca cambios, se mira hacia el otro lado. También, obviamente, colabora
el acercamiento generacional que produce la candidatura de la calle Pou. Recién decías, ¿no? Y hablabas un poco, o dejabas ver técnicas para conocer la opinión de los encuestados. Y no es que paran la gente por la calle y dicen, bueno, ¿usted a quién va a votar? No, hay todo un trabajo previo, se le preguntan otras cosas como para poder obtener la información, ¿no? Contá un poco cómo es el trabajo de calle, de campo. Bueno, a ver, primero está la parte de diseño muestral, ¿no? Que tiene que ver con cómo se distribuye la muestra en el territorio, se distribuye proporcional a la cantidad de habilitados en cada uno de los departamentos, se distribuye también entre las zonas urbanas y rurales, y ahí se sortean manzanas aleatoriamente o teléfonos, porque nosotros combinamos método telefónico con el método cara a cara. Luego tenemos la parte de diseño de cuestionario. El cuestionario se diseña de forma de que no haya incidencia de preguntas previas en las siguientes. Y entonces tiene distintas etapas. Primero preguntamos si algunas preguntas generales, después se hace alguna pregunta ya directo sobre las elecciones, pero no necesariamente qué va a votar. Después se preguntan preferencias sobre líderes, rechazos hacia líderes. O sea, hay una construcción que no es solamente una pregunta, claro, sino que es un cuestionario que dura 20 minutos, 25 minutos. ¿Mucha gente no quiere responderlo? ¿Qué porcentaje de gente es el que dice no, paso? ¿Paso qué? Depende. Paso a no responder, no quiero que me encuesten. Y bueno, ahí estamos hablando más o menos de un 10 a un 20% según el momento y según la técnica que se aplica, ¿no? Pero Bien, ¿te puedo hacer algunas preguntas de la gente? Acá, en primer lugar, Silvia dice, ¿hay un límite de edad en el cual no sea obligatorio votar? No, el límite está por impedimentos físicos o psíquicos. Bien. Y te agrego ahí un dato importante, porque bueno, existe la posibilidad que por algún motivo de fuerza mayor uno no pueda ir a votar el domingo próximo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para justificar el no haber ido y qué se necesita, verdad, para no tener que pagar efectivamente una multa por no hacerlo? Si no me equivoco, son 30 días después de las elecciones. Lo que no, ahí tengo la duda qué pasa en esta instancia que está el balotaje en el medio. Si se justifica después del balotaje, si hay algún problema, pero no lo tengo. O sea, en el caso, por ejemplo, una televidente consultada porque está haciendo reposo por embarazo y debería trasladarse, en ese caso, con la justificación. Un certificado médico. Exactamente, no, eso es así. Bueno, por ahora eso, porque después pedían la explicación del voto en blanco versus voto anulado, pero yo creo que un poco lo hemos repasado. Ahora le hablo al representante de Factum y a su amor propio. Está eso de ser los primeros en decirlo, como viene ocurriendo a través de la señal del Centro Monte Carlo de Noticias, que a la hora permitida está Óscar ahí sentado junto a Daniel y Fernando y son los primeros. O sea, ¿eso lo manejan ustedes también de querer estar siempre a la vanguardia a la hora de brindar la información? A ver, es una presión extra, ¿no? O sea, el problema que tenemos es que en realidad la gente está esperando eso, claro, ¿no? Sabemos que hay una expectativa y tratamos de cumplirla siempre respetando el resultado, digamos, ¿no? Sí, o sea, claro, no arriesgarnos mucho más de lo permitido. De hecho, en el 2004 la salida fue a las 9:21:03, ¿no? A las 20:30, que es lo permitido. Fuimos primeros, sí, pero nadie decía nada, claro, no había otro, pero no podíamos salir 20:30 porque no teníamos el resultado contrastado y seguro de que efectivamente iba a ser lo que se diera, ¿no? Durante ese día, ¿los partidos políticos trabajan también, contratan los servicios de consultoras o grupos de investigación para sondear qué está ocurriendo con la intención de voto de cada uno? A ver, contratar significa contratar. No, lo que hacen es... Te llaman y te preguntan. En general lo que hay es un vínculo y se trata de ver por dónde viene el panorama para ir preparándose. Sí, hay veces que sí que hay contratos y que efectivamente hay un seguimiento a lo largo del día que lleva a que efectivamente a lo largo del día y en los cortes que tenemos de boca de urno se vaya dando un panorama de cómo viene el escenario. Eduardo, es imposible que ocurra lo que pasó en Brasil, porque de hecho un candidato incluso a presidente, el candidato Pedro Bordaberry, dice que hasta último momento en realidad como que los resultados que las encuestas ofrecen pueden ser como no. Y puede producirse el efecto Brasil, que fue a último momento, el segundo pasó a tercer lugar y el del tercer lugar ascendió a segundo lugar. Sí, a ver, el tema es que
hay una visión un poco reducida de lo que pasó en Brasil, ¿no? Si uno mira las encuestas en Brasil, ve que semana a semana Marina iba perdiendo de a 5 puntos. Y Aécio Neves venía creciendo en ese mismo. Y venían las líneas y se cruzaban, ¿no? Había otra forma de que se cruzaran. Decís que fue un problema de interpretación. Es un problema de que efectivamente se quedó con la foto. Vilma Marina. Claro, Sí. como el fenómeno Marina. Y el fenómeno Marina fue un mes antes de las elecciones. Ahora, ¿se le pega demasiado a las encuestadoras aquí? Se Depende les de los pega- resultados que dé Se también. les pega, digamos, un poquito más de lo normal. ¿Sí? No, muchas veces, yo el otro día en una nota decía, siempre está el titular de en qué se equivocaron las encuestas y nunca está el titular de qué bien que estuvieron las encuestas. Claro. ¿No? O sea, nunca está el reconocimiento. Cuando da bien, es natural. Es más, hay muchas veces que hay contradicciones en las que alguien que critica las encuestas toma la encuesta para otra cosa. Seguro. ¿No? Entonces, el ministro peor evaluado es Bonomi, pero las encuestas se equivocan. Pero la evaluación de Bonomi está hecha por una encuesta, la misma Claro. que se critica. Por último, ¿cuánta gente van a tener ustedes trabajando el día de las elecciones para poder ir manejando el boca de urna? Y somos 220 en total, ¿no? O sea, 200 circuitos cubiertos. Interesante. Muy bien, Eduardo. Bueno, el deseo de éxito, ¿eh? Esperamos Nos la estaremos encuesta viendo. el jueves a través del Centro Monte Carlo Noticias. Que además es el último día para decir Último algo. día. Último día para hasta divulgar datos de encuestas. Porque después Miércoles se o jueves. Estamos Miércoles capaz o que- jueves. Después comienza Bueno, la veda. Y buena tarea este fin de semana. Muchas gracias. Nos veremos por aquí entonces. Vamos a